es, vamos a hacer un book tag. Se trata del book tag de la cuarentena. Empezamos. La primera pregunta es: reporte inicial engañoso. Un libro que no era lo que esperabas. Y para esta pregunta tengo El castillo vagabundo de Diana Wynne Jones. Este libro, como seguramente saben, es el que inspiró a la película famosísima de Estudio Ghibli, El castillo ambulante. Y cuando leí este libro no era para nada lo que yo esperaba, porque esperaba ver más cosas parecidas a las de la película, y claro que las hay, pero hay muchísimas cosas que sí cambiaron y que Estudio Ghibli cambió para que la película fuera más dinámica y más fácil de ver. Entonces, este libro fue sorprendente, sí, un poco, pero vale totalmente la pena. Tienen algunas diferencias que hacen que el libro y la película sean únicos a pesar de ser en esencia la misma historia. Entonces, vale muchísimo la pena. Muy bien. Segunda pregunta. Heridas de contención extrema. Un libro que no le recomendarías leer a alguien que no suele leer a menudo. Y para esta pregunta tengo Ana Karenina de Leo Tolstoy. Esta historia creo que es bastante conocida. Ana Karenina es parte de la aristocracia rusa. Puede ser que se pueda hacer una lectura un poco tediosa por el año en el que fue escrita, pues esta novela fue escrita en el año de 1887. Entonces, hay algunas cosas que pueden llegar a ser realmente densas, pero en general es una historia a la que debes darle una oportunidad. Es una historia increíble. Número 3. Alta tasa de contagios. Un libro que a todo el mundo le gusta. Y para esta respuesta elegí El Principito. Y es que realmente no conozco a ninguna persona que no le guste El Principito. Creo que todos lo han leído al menos alguna vez en su vida. Y es un libro que siempre te enseña algo nuevo cuando lo lees. Entonces, por eso elegí El Principito. Ok, vamos a la pregunta número 4. Alta tasa de mortalidad. Un libro que contenga una gran tasa de cadáveres. Y para esta respuesta elegí Battle Royale de Kunsho Takami. En pocas palabras voy a decir que este libro fue el que inspiró los libros de Susan Collins y los Juegos del Hambre. Trata de un grupo de estudiantes de secundaria, 42 estudiantes para ser más exactos, que son mandados por el gobierno a luchar en una isla. Estos estudiantes tienen que luchar hasta que solamente quede un sobreviviente. Lo interesante del libro es que hay capítulos en los que están narrados por un personaje diferente. Entonces eso hace que la lectura sea todavía más interesante, pues es la perspectiva de muchos de los personajes que hay en la historia. Entonces, súper recomendado Battle Royale. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Preparación para la cuarentena. 5 libros que tú consideres que puedes leer durante toda la cuarentena. Elegí 6 porque quiero y porque puedo. Así que vamos con ellos. El primero es William de Henry Charrier. Este libro es una historia real. Básicamente al escritor del libro lo encarcelan por un crimen que no cometió. Esto sucede en el año de 1932. Y este libro narra todas las veces que el autor intentó escapar de las diferentes prisiones en las que estuvo. Si ya viste la película y no has leído el libro, te recomiendo un montón que leas el libro, porque la película se queda justamente en el primer escape de todos los escapes que tuvo el autor. Quedas súper corto en la historia. Es un libro que de verdad necesitas leer y conocer todas las increíbles aventuras que vive el autor. El siguiente libro que tengo es El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Este libro es literatura fantástica. Esta es la historia de un hombre que es conocido en un pueblo
porque es como muy misterioso, porque tiene una gran historia de la que no le cuenta a nadie jamás, hasta que llega un escribano a su posada y entonces no sabe cómo, pero hace que él le cuente la historia, su historia. Es increíble, necesitas darle una oportunidad si es que te gusta la literatura fantástica. El siguiente libro que tengo es Lolita de Vladimir Nabokov. Este libro creo que todo el mundo lo conoce. Necesitas leer Lolita también. El siguiente que falta es El enigma de París de Pablo de Santis. Este libro es básicamente algo así como entre novela detectivesca, novela negra, novela de tal vez un poquito de suspenso, muy poquito, casi nada, sobre un chico aprendiz de detective que va a París precisamente a aprender de los 12 mejores detectives del mundo. Y este chico entra para sustituir a un detective que ya está muy enfermo y que necesita un reemplazo. Es un libro muy interesante y al final no esperas lo que va a pasar. Entonces es una muy buena vuelta de tuerca para el final. Y vamos con el siguiente, que es Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Este pequeño libro, así como lo ven, de chiquito y flaquito, así, probablemente muchos sepan sobre de qué va Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Lean, nada más eso. Y el último libro de esta pregunta es Praga 56 de Gabriela de Fuentes. Este libro se sitúa en la Ciudad de México, aquí mismo. Es un libro narrado desde la perspectiva de una niña. El final es un poco predecible, eso sí, debo decirlo. Es un poco predecible, pero toda la trama, además, es muy interesante cómo logra Gabriela de Fuentes y que el lector de verdad congenie y se crea la perspectiva de la niña. Es increíble. Es un libro muy bueno. Es muy interesante y muy inocente en algunas partes. Entonces, es muy bueno. Lo recomiendo muchísimo. En la última, ahora sí, la última de la pregunta anterior, Octavo en Azul de John Blackburn. Este libro es interesante porque toda la trama gira en torno a un pequeño libro, tal vez como este. Es sobre un hombre que posee una librería, pero un día este hombre es encontrado ahorcado dentro de su librería y Octavo en Azul no está, que es precisamente como el libro más valioso que podría tener este personaje. Entonces vamos a descubrir durante toda la trama por qué y quién hizo todo esto. Es muy entretenido y muy interesante también. Siguiendo con la siguiente pregunta. Reinfección. Un libro que fue más efectivo en su segunda lectura que en la primera. Y para este tenemos a Ángeles y Demonios de Dan Brown. Este libro tiene muchísimas referencias históricas, engancha muy rápido y cuando menos te das cuenta ya estás por terminarlo, a pesar de que se ve bastante gordo, realmente muy fácil de leer y engancha muy rápido, entonces muy recomendado. Y la última pregunta. Esta pregunta no venía en el book tag original, pero yo decidí agregarla porque me pareció un poco interesante. Adiós cuarentena. Un libro que dejaste sin leer, que no lo terminaste. Y para este tengo El resucitado de James McKee. Este libro no lo terminé porque no me estuviera gustando la historia, de hecho es todo lo contrario. Estaba siendo un libro realmente muy bueno. Es solo que el autor tuvo esa facilidad para narrar escenas realmente grotescas que en su momento me llenaron de tanto asco y horror, y estoy segura que algún día lo voy a terminar. Y muy bien, hasta aquí con el book tag. Muchas gracias por leer hasta aquí. Espero que lo hayas disfrutado. Anímate a hacer el book tag, es bastante divertido. Y espero también, muy importante, que
que alguna de las opciones que te di te haya gustado y hayas decidido leer alguno de esos libros. Entonces, nos vemos.